Triunfo de FF y el gran interrogante es ¿qué pasa con la economía? Bueno, digamos primero que era el resultado, aunque algunos esperaban que ganara o que sumara más votos, porque en realidad, digamos, es una elección primaria, pero que sí iba a leer como una elección en cual estaban compitiendo la lista del kirchnerismo con la lista de Macri, ¿no? Y en realidad me parece que había mucha información que decía que iba a sacar más votos Alberto Fernández. Ahora, yo creo que casi nadie pensaba que la diferencia iba a ser la que finalmente fue. Primer fracaso fueron los encuestadores. Sí, y digo, ni en el gobierno, que obviamente quedaron choqueados y se percibía en el rostro de los funcionarios eso el domingo a la noche. Se apagó la luz, seguíamos nomás. Ahí está. Recordé la frase de Goethe en El lecho de muerte, que dijo mehr Licht, que decía más luz. Bueno, pero dejemos eso de lado. Entonces, digo, ni de la oposición. Yo creo que en realidad, en aquellos que apoyaban la lista de Fernández tampoco existía esa idea. La cuestión es que eso, en ese sentido, el resultado cuando se vio, algunos asociaron con aquella idea de decir un cisne negro, porque por la figura esta que incorporó Taleb en su momento, diciendo que un cisne negro es un hecho poco probable que cambie sustancialmente las circunstancias, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos en esto de, le voy a pedir que pongan una imagen del triunfo de FF. Le he puesto un cisne arriba. Sí. Esto forma parte de mi creatividad, que es limitada, ¿no es cierto, Fonseca? Bueno, pero digo, esas son como cuatro figuras muy importantes, el presidente Macri y Fernández, probablemente, muchos dicen que ya prácticamente la elección está resuelta, y Pichetto y la doctora Fernández. Digo, ¿qué es lo que sucedió el día después? ¿Qué es lo que vos estabas mencionando? Y que, digamos, uno podría mirar, con mirar cuatro variables uno percibe la gravedad que tuvo esta situación, que es la placa que sigue. En la placa que sigue uno mira y dice, subió el dólar, subió el riesgo país, es decir, el indicador S&P Plus, subió, cayó el Merval, cayeron los bonos, uno podría agregar, aumentó digamos, los riesgos que se miden a través de los seguros de default de Argentina, y digamos, ese pánico generó conductas que yo diría no son las que más ayudan para resolver una situación de tanta inestabilidad. Por un lado, porque el presidente, que me parece que hizo muy bien digamos, al día siguiente de las elecciones salir a plantearlo, ¿no es cierto? Decir, bueno, no me ha ido bien. Ahora, fue extraño porque lo planteó antes de que conociéramos los datos, sí. Y además fue extraño, me parece, porque el planteo fue prácticamente diciendo, bueno, en realidad esto pasa porque votaron a un candidato que no le creen los operadores del mercado. Esa fue un grado de torpeza política que solamente a Macri lo puede hacer. Bueno, directamente. El indicador más fuerte de eso es que está en la placa siguiente, es qué pasó con el dólar. En realidad el dólar llegó, eso está copiado de una pantalla en realidad de la City de Buenos Aires. En realidad pasó los 60, llegó a 63, después cerró más abajo, en promedio 57,30, pero bueno. Pero digo, ¿cuál fue el razonamiento del señor que está, como decía alguien que transmitía en una época partido de fútbol a la izquierda de su pantalla, señora? Sí. El presidente Macri fue retar un poco a quienes habían votado de la manera que lo habían hecho. Claro. Y es complicado porque él es el presidente, además de ser candidato, sí. ¿No es cierto? Entonces, es complicado porque tendrá algunas necesidades como candidato que no necesariamente son las que debería cubrir como presidente, ¿no es cierto? Y por otra parte, Fernández, que cuando arrancó diciendo, bueno, esto es culpa de que hacen las cosas mal, y daba la impresión que volvía a aquel Fernández que hizo una declaración poco feliz cuando dijo, el tipo de cambio tiene que ser más alto, a los jubilados le vamos a pagar con los intereses de las LELIC, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, digo, eso es, digamos,
el comportamiento de... En realidad quienes tienen que ponerse a resolver esto, yo estoy convencido de que este no es un problema técnico, de técnica, pero tiene una responsabilidad muy alta, dos personas que son menos importantes que estas dos que hemos puesto acá, ¿no? Y esas dos personas que están en la siguiente imagen, esas dos personas son el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Yo tengo la idea, y ahora vamos a lo que realmente ocurrió. Ayer, antes que abriera el mercado, antes de las 10 de la mañana, ya todo el mundo sabía que había una situación complicada. Claro, el domingo de la noche se estaba vendiendo el dólar a 49, 50 pesos. En lo que se hace online, habían aumentado. Ya estaba en 50 pesos. Pero más fuertemente todavía cuando en mercados que ya habían abierto mostraban que caían los bonos y que caían las acciones argentinas de manera muy importante, ¿no es cierto? Te cuento una cosa, una breve digresión que me ocurrió, algo que no me ha ocurrido nunca, y yo hace mucho tiempo que hablo con empresarios, ¿no? El lunes, antes que abriera el mercado, un empresario me llamó por teléfono y me dijo, estamos acá en la salita, en una salita que tiene el directorio de la firma, estamos acá en la salita con los miembros del directorio, y dice, te voy a poner sin manos. Y hablamos 25 minutos, donde, digamos, de qué podía pasar a partir de las 10 de la mañana, porque estaban claramente muy preocupados. Yo creo que hubo una sensación de pánico, que hizo, además eso a su vez retroalimentaba, digamos, la situación, la desestabilización que había tanto en el mercado cambiario como en general en la economía, porque de hecho las empresas dijeron, bueno, no vendemos con precio abierto, vendemos sin precio, o no vendemos, etcétera, etcétera. Pero digo, por supuesto, creo yo, que tiene posibilidades el Banco Central de usar todos sus instrumentos para tranquilizar eso, ¿no es cierto? De hecho, la tasa de interés la subió exageradamente y asimismo no pudo renovar todos los vencimientos que tenía, porque hay un punto en el cual ya cuando uno no cree, no le interesa cuánto va a ganar en una operación que no cree que va a poder concretarla finalmente. Entonces, digo, pero con la tasa de interés, mi impresión es que el Banco Central entró un poco tarde ayer. Yo casi en broma decía... El mercado que llevó el dólar a 60 pesos era de $1,5 millones de dólares. Sí, sí. Ayer se vendieron 500 millones de dólares. Claro, o sea, era de $1,5 millones de dólares. Pero lo llevó a 60. O sea, ese es el dato. El presidente del Banco Central tiene que intervenir cuando ve que se está yendo arriba, creo yo. Hay personas que creen que no se debe hacer eso porque se arriesga a perder muchas reservas, etcétera, ¿no? Yo creo que el Central entró tarde. Yo decía además ayer... está haciendo el trabajo sucio que pedía Alberto Fernández. Es decir, quería un dólar más alto. Sí, yo creo que ellos no lo están haciendo. Ellos están tratando de ver lo que pasa. Y yo ayer decía en broma, me parece que hay que avisarle al presidente del Banco Central que anoche, cuando el presidente de la Nación le dijo vayan a dormir, se tenían que levantar temprano. Porque entraron tarde, terminaron haciendo una serie de operaciones. Central puede vender contratos futuros, puede vender las licitaciones diarias, puede utilizar reservas bajo ciertas condiciones y comunicación previa con el fondo, puede usar encaje, puede usar la tasa de interés, tiene un montón de instrumentos, ¿no? Entonces me parece que ahí estuvieron un poco lentos. Pero, a fuerza de ser sinceros, todos los instrumentos sirven en la medida en que no haya una crisis política de dimensión. Y lo que pasó en realidad es que ha habido una pérdida de confianza política gigantesca y eso hace que los instrumentos... Además creo que el gobierno había quedado un poco choqueado con el resultado electoral, cosa que hoy aparentemente, como dijiste al comienzo, hay una situación un poco más tranquila. Mira, a mí me parece que te voy a poner 3 fotos de personas que no son los dos más importantes, pero que han tenido comportamientos bastante prudentes. Esas 3 personas son las que ahora vamos a poner allí en pantalla, ¿no? Uno fue Pichetto, que al lado del presidente dijo, bueno, es un castigo que nos han hecho, ¿no? Mientras el presidente decía, mire, si ustedes siguen votando así nos va a ir mal, ¿no? La otra que tuvo un comportamiento, creo, prudente es la expresidenta, Pasaron un video en su búnker fuera de término, porque en realidad los datos ya se conocían, pero en general, yo diría, llegó hoy y tuvo un comportamiento. Y el tercero, obviamente, es Lavagna. Bueno, pero Lavagna no tiene mucho que hacer, a pesar de que ahora se ha transformado en una figura
me parece disputada. Inclusive desde las 2F apuestan a que Labaña se incorpore. Y quieren acercarlo, y de hecho Fernández dijo que era una persona extraordinaria. Sí, sí. Recién vos decías, bueno, parece que se está tranquilizando. ¿Se está tranquilizando? No, hoy se está sí, tranquilizando, no sé. Yo mañana no sé. creo que nadie puede decir que en este contexto, con presidente candidato y con candidato no presidente, pero que parece que podría ser, se puede tranquilizar totalmente. Me parece que, y no por los problemas estructurales de la economía de los cuales hemos hablado mucho, la inflación, Sí. etc. De hecho, ya aunque se tranquilizara, la idea de que la tasa de inflación va a ir disminuyendo gradualmente, obviamente parte de la devaluación, aunque sea parte, va a pasar a los precios. Eso es, digamos, inevitable. Las ligeras reactivaciones que se veían en algunos sectores seguramente van a sentir el golpe y será diferido una vez más en el tiempo. Y además hay como un fantasma que mucha gente pregunta, y por eso lo voy a plantear para terminar. Hay mucha gente que dice, che, esto no será como cuando un día nos despertamos y parecía que la inflación era cada vez más grande y tuvimos hiperinflación. ¿No será el año 89? En esta placa que voy a poner ahora está la pregunta esa. ¿El 2019 será 1989? Déjame que te diga dos cosas. La primera, hay muchas situaciones distintas. El contexto internacional, las reservas del Banco Central. Digo, hay muchísimas cosas diferentes. Pero, sin embargo, hay mucha gente que se plantea esa duda, ¿no es cierto? Yo diría que hoy, con los datos que hay, eso no es posible. Pero, y ahí vamos a ver lo que he puesto abajo, en Argentina no deberíamos nosotros nunca pensar que no va a haber un cisne negro. Porque como dije una vez acá, aunque a algunos no le pareció adecuado, Argentina es una granja que cría cisnes negros. De manera tal que esto pone mucha más responsabilidad en quien tiene la responsabilidad primaria de resolverlo, que es el gobierno, y en quienes aspiran a gobernar, que aparentemente, según dicen muchos analistas, estaría casi resuelto, que es Alberto Fernández. Porque mientras uno le echa la culpa al otro y mutuamente se están imputando las responsabilidades, los que pagan las consecuencias son el conjunto de la sociedad, que no tiene posibilidad de resolver nada sobre eso, pero que todos los días tiene que ir al supermercado. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene me imagino que habrá un poco más amplio el panorama.